Amigo, ¿ya los cargaste? ¿Ya los pusiste a cargar? Vamos a cargar. Luego me dices cuánto. Ya me los quedé. Pues son tuyos. No. Es su cargador. Hola muchachos, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con nuestra sesión, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, el día de ayer, si no mal recuerdo, nos quedamos en el planteamiento de la integral. A ver, según yo lo dejé hasta acá. Integral de superficie de f, x, y z, de, en este caso es ds mayúscula. Ajá. Vamos a hacer una distinción ahorita. A ver. Ajá. Es igual, y por otro lado tenemos la integral sobre un dominio, ajá, sobre un dominio, donde tenemos la f, pero evaluado en una parametrización uv, y en uv, z en uv, y aquí cierro, y luego multiplicado, voy a seguir de allá por acá, multiplicado por la norma. Dice R, la derivada de la parametrización en U, cruz, la derivada de la parametrización en V, este termina acá, así, producto cruz, ajá, de estos dos vectores, y diferencial de A, ¿cierto? Hasta ahí nos quedamos el día de ayer. Sí, Ok, profe. bueno, Sí, profe. esto es lo que vamos a evaluar cuando se tenga una superficie paramétrica, ajá, una superficie paramétrica. Y esto tiene la relación con el siguiente problema, integral de línea de f, x, y, z, ds, aquí la s es chiquita, aquí la s es mayúscula, ¿de acuerdo? Es igual a la integral de AB, y aquí ponemos lo siguiente, f evaluado en la parametrización xt, yt, zt, cerramos aquí multiplicado por la, la norma de r' de t, dt. Ajá. Esto es lo que conocemos con el nombre de integral de línea. Uh-huh. Entonces vean la relación. Lo que sabíamos hasta antes era calcular la integral de línea. Ajá. Y esto nos ayudaba a medir en cierta medida pues el flujo a través de una superficie, pero por una línea. Ahora, ajá, atención, esta superficie la parametrizamos. Ajá, entonces es el pequeño cambio. Aquí nada más es una curva, una parametrización con un solo parámetro. Aquí la parametrización que proponemos es con dos parámetros, ¿de acuerdo? Bueno, ¿y cuál es la intención de todo esto? Bueno, ayer realizamos o evaluamos la integral de superficie, ajá, evaluamos la integral de superficie. Para recordar, voy a hacer el dibujito por acá, e hicimos lo siguiente, decíamos por aquí, expando más para acá, y hago un arquito. Entonces yo estoy midiendo el área de superficie de esta, la integral de superficie, ¿de acuerdo? Esto lo hicimos con la forma usual, conociendo quién era la integral. En este caso era integral de superficie de x más z ds. Ajá. Entonces calculamos, hicimos toda una cuenta el día de ayer.
Vamos a hacer esa misma operación, pero ahora usando esta, esta versión, donde ahora el dominio lo vamos a intercambiar por una parametrización que tiene dos parámetros. Aquí en estas que veníamos usando era un parámetro, ahora son dos. ¿Órale? Bueno, entonces vamos a ver cómo queda todo esto. Entonces vamos escribiendo ahí, dice, evaluar la integral de superficie x más, en este caso es x más z de s, donde, vamos a decirlo así, donde s es la porción, sigue por acá, del cilindro, que es en este caso y cuadrada más z cuadrada igual con 9, y cuadrada, entre x igual con 0 y x igual con 4. Entonces ayer hicimos la figurita por ahí, nos quedaba este punto de acá vale x igual con 4, x igual con 0, y nos quedaba, y era en el primer octante, entonces nos quedaba así la superficie. Bueno, atención, y la solución, en este caso, en forma paramétrica, se propone la siguiente expresión que, bueno, en forma paramétrica se propone la siguiente expresión. Vamos a escribir R, ponemos V, bueno, le vamos a poner con U y V eran los parámetros. Atención, U y V son los parámetros, los vamos a ajustar a nuestro problema. Entonces vamos a dejar que X, que es el parámetro altura, y teta, que sea el parámetro rotación. Entonces vamos a proponer lo siguiente. Como la altura va de 0 a 4, pues ponemos X e Y. Y como la rotación está manejada en el eje Y, Z, porque voy a parametrizar de aquí hacia acá arriba, entonces voy a poner aquí el radio del origen hasta llegar a este punto de corte vale 3. Aquí lo puedo identificar porque esto es 3 al cuadrado. Entonces vale 3. Pongo 3 coseno de teta en J más 3 seno de teta en K. Esta sería mi parametrización, donde voy a decir X está entre 0 y 4 y teta está entre 0 y pi medios, 0 y pi medios, porque tengo que llegar a la parte superior, ¿de acuerdo? Bueno, si quieren con calma, después practican en algún software para visualizar cómo queda la parametrización. Yo les voy a mostrar a continuación cómo queda. Entonces, está aquí. A ver si me pueden seguir. Atención. Por ejemplo, en matemática, este comando que les estoy presentando por acá, parametric plot 3D, es el comando que ayuda a graficar superficies paramétricas. Por ejemplo, esto de acá, todo esto, hasta llegar a este punto, lo que pasa es que está involucrando ahí la componente, la primera componente, aquí hay una segunda componente, y seno de V, este otro es una tercera componente. Entonces, pasa como nosotros, tengo I, J y K. Aquí U y V les digo el recorrido de los parámetros, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, regresando a nuestro problemita, a ver, este sería con nuestro problema. Vean, aquí estoy representando ese mismo ejercicio. Cerrar esto por acá. Se movió. Ok, a ver, estoy representando, a ver, ¿cómo me muevo aquí? Ahí vi.
Ese mismo ejercicio que estábamos viendo ahí, aquí lo volví a ejecutar. Ya se amplió un poquito más el dibujito. Si nos da problema que no lo vemos, nada más lo estiramos un pelo más y pues ya se amplía y se ve mejor. Le puedo dar un clic y lo roto para donde yo quiera, le doy la vuelta, lo giro. Ajá. Bueno, esto es lo que se puede hacer en matemática. ¿Órale? Bueno, vamos a nuestro ejercicio. Vean, estoy usando entonces el mismo comando. Ajá. Y ahí dice, mi ecuación vale x en y. Ajá, x en y, entonces yo lo llamo u, mi parámetro. La siguiente vale 3 coseno de teta. Ah, pues yo lo llamo 3 seno de... Ah, aquí lo cambiamos por coseno, perdón. A ver, lo vamos a cambiar por coseno. ¿Vale? 3 coseno de v. Ah, no, sí está bien, 3 coseno de v. Y la última vale 3 seno de v. Entonces estamos bien. Espérenme. Aquí es sin. Ajá, sin de v. Fíjense que ahí les dije que el parámetro u va de 0 a 4. Es la x. Teta, que es el v, va de 0 a pi medios. Entonces cuando le doy graficar, le doy graficar, me genera esto. ¿Ok? Entonces vean que justamente concuerda con el dibujito de la parametrización que tenemos. Órale. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, con eso, con el ejemplo ahí en matemáticas, les muestro que la parametrización que se propone aquí justamente representa el objeto que teníamos ahí en juego, ¿no? Este que queremos medirle el área de superficie. Bueno, vamos a procesar entonces los datos que nos hacen falta. ¿Vale? Entonces, a ver, vamos poniendo cuáles son los datos que nos hacen falta. Dice, ¿qué vamos a manejar? Dice, Rx, atención, R de x, teta vale en este caso x en y más 3 coseno de teta en j más 3 seno de teta en k. Esta es mi parametrización. Bueno, lo que se pide a continuación, según la fórmula, a ver, recordemos quién es la fórmula, dice integral de superficie de f x, y, z de s es igual a la integral sobre un dominio. Tengo la f evaluada en la parametrización, pero multiplicada por la norma de, me agarro la parcial de la parametrización respecto al primer parámetro, entonces sería x, producto cruz, la derivada de la parcial de la parametrización respecto al segundo parámetro, pues sería teta. Ajá, estos dos vectores, ajá, en producto cruz y después su norma. Entonces, veamos cuánto vale la parcial de la parametrización respecto a x. Entonces, aquí tengo la parametrización a la vista. Calculemos quién es su parcial. Su parcial respecto a x, pues vale en este caso y aquí sería 0, no hay x, perdón, no hay x en y, no hay x en j. Entonces, nada más me da y más 0 de j más 0 de k. Ajá. ¿Cuánto vale la parcial respecto a teta? Como en la primera componente no hay, pues vale 0i, pero en la segunda sí hay, vale menos 3 seno de teta en j. Aquí sería más 3, la derivada de seno es coseno de teta en k. Hasta ahí estamos. ¿De acuerdo? Bueno, ahora ¿qué prosigue con con el cálculo de estas dos parciales que tengo aquí? Dice, pues calcula el producto cruz. Entonces, cuando calculas el producto cruz, pones la parcial de la parametrización respecto al primer parámetro, que sería x, en producto cruz con la derivada parcial de la parametrización respecto al segundo parámetro, que es teta. Y dice, es igual, y ponemos nuestro habitual signo de determinante, y ponemos aquí el i, ponemos el j, y ponemos el k. Entonces aquí en las primeras entradas va, ¿qué cosa?
1, 0, 0, 1, 0, 0. Segundas entradas va 0. Aquí va menos 3 seno de teta. Aquí va 3 coseno de teta. Y calculo este producto cruz. ¿De acuerdo? A ver, confirmen este producto cruz. A ver, hagan las cuentas, por favor. Resulta que les debe dar menos 3 coseno de teta J y menos 3 seno de teta en K. A ver, confirmen, por favor, muchachones. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, muy bien. ¿Qué más nos hace falta? Ah, bueno, ya tenemos este vector, es el producto cruz. Hay que extraer su norma. Entonces voy a borrar por aquí. Ajá, voy a borrar por aquí. Ahora vamos a calcular la norma. La norma de R, aquí es X cruz R teta. ¿Cuánto vale la norma? Ah, pues atención, la norma significa que este vector, cada uno de sus componentes le elevo al cuadrado y le extraigo la raíz, ¿de acuerdo? Entonces, ¿hay componente en I? No hay, entonces es 0 al cuadrado. Componente en J, si elevo al cuadrado es 9 coseno cuadrado de teta. Me agarro la componente en K, aunque es negativo, pero la elevo al cuadrado es 9 seno cuadrado en teta. Obviamente, aquí me puedo fijar que si factorizo el 9, entonces me queda coseno cuadrado más seno cuadrado, identidad, utilizo una identidad trigonométrica, se vuelve 1. Al final todo esto se vuelve un 9, ajá, y la raíz de 9 es 3, ¿de acuerdo? Entonces, ya con esto, ya puedo sustituir en mi integral. Vamos a ver, dice, integral de superficie de f, x, y, z, de s es igual a la integral sobre el dominio. Ahorita voy a ver quién es el dominio. Dice, aquí evalúa a tu función en la parametrización. Recordemos que la parametrización de era r de x, x, teta es igual a x en y más 3 coseno de teta en j más 3 seno de teta en k. Dice, sustituye en tu f las componentes de la parametrización. Entonces esta va para la x. Entonces queda x más z. Entonces aquí más 3 seno de teta. Así lo debo poner. Ajá. Y esta, 3 seno de teta. Ahora bien, dice, además, multiplícalo por la norma de este producto cruz de vectores que vale 3. Entonces aquí ponemos un 3. Y aquí ponemos un diferencial de A. Porque no sé qué tipo de orden de integración voy a definir. Órale. Bueno, entonces, atención. Veamos que en este caso de nuestro dibujito, veamos que viene así. De aquí hacia acá es la altura. Lo que me mueve para producir esto es teta, que va de 0 a pi medios. Y la X, en este caso, la X es la que se mueve en de 0 a 4. ¿De acuerdo? Esas serían, atención, como estos, las variables X y teta son las que están interactuando en la parametrización. Entonces, este diferencial de A aquí son justamente esas las variables que yo voy a usar de integración. Entonces, vamos a manejar que de 0 a 4 nos quede, por ejemplo, en la variable externa. Entonces, cuando yo podría poner de 0 a 4, variable externa, integral de 0 a pi medios, variable interna. Entonces me queda aquí x más 3. A ver, entonces aquí vamos a hacer una cuenta. Permítanme. Aquí nos queda bueno, este 3 puede salir hasta acá afuera. Entonces quedaría un 3
Aquí puede quedar x más 3 seno de teta. Aquí diferencial de teta, diferencial de x. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, atención. A ver, se queda por ahí de tarea. Ajá, se queda por ahí de tarea. Desarrollar esta integral, tal cual está. Y quiero que concluyan el resultado que teníamos el día de ayer, que era 12 pi, a ver, déjenme ver el resultado de pi, 12 pi más 36. 12 pi más 36. Este es un 3. Órale. Bueno, entonces ustedes ya hacen aquí el orden de integración. Este que estamos aquí fijando. Y deben llegar a este resultado. Si comparan este resultado con el que se calculó el día de ayer, dado que había una integral impropia, aún no reviso por ahí si ya me mandaron cuáles eran las cuentas. ¿Sí llegaron a este resultado para los que hicieron las integraciones? Sí, profe. Ok, bueno, perfecto. Entonces, vamos a concluir lo siguiente. ¿Cuál es la conclusión de todo esto que acabamos de hacer? Bueno, resulta que para la integral de superficie se dispone de dos caminos. Uno, lo hagas directamente si conoces en la función de la superficie en coordenadas cartesianas, pero hay una segunda alternativa para calcular la integral de superficie. Esa segunda alternativa es la que presentamos el día de ayer, la fórmula, y el día de hoy ejecutamos esa fórmula, ¿de acuerdo? Entonces, esa fórmula, ¿cuáles son sus elementos necesarios? Pues primero, conocer el bosquejo de la región, o más bien de la superficie que yo quiero trabajar. Obviamente, para producir una parametrización, pues hay que practicar un poco, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente estos ejercicios que se den para la integral de superficie en forma paramétrica, generalmente se da ya quién es la parametrización. Entonces, no hay que ir buscando y cómo genero la parametrización. Obviamente, cuando no se da ese planteamiento de la parametrización, el practicar, el hacer un poco de ejercicios, pues da la posibilidad de plantear, posiblemente es esta la forma de la parametrización. Y, por ejemplo, usar de apoyo algún tipo de software como el que les acabo de mostrar. Lo que les acabo de mostrar es matemática, el software matemática versión la 11, versión 11. Entonces, por ahí dispone de un comando que ayuda a graficar superficies en forma paramétrica. No lo he probado si se puede en GeoGebra o en Máxima, es otro software libre, ¿de acuerdo? Bueno, entonces la conclusión es que si te vas por la versión superficies en forma paramétrica, o si te vas por la versión de la superficie en coordenadas cartesianas, se llega al mismo resultado, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, esa es la utilidad de calcular la integral de superficie. Bueno, entonces, ¿qué hemos hecho al respecto? Bueno, hemos calculado la integral de flujo. Ya aprendimos a diferenciar, por ejemplo, lo que corresponde a, a la orientabilidad, que el vector apunte hacia afuera, hacia arriba o hacia abajo. Bueno, y todo esto, obviamente, este ejemplo también que acabamos de mostrar, si se fijan, el vector, el vector que construyes está, más bien, la superficie que estoy construyendo, es una superficie abierta, ¿de acuerdo? Es una superficie abierta. Bueno, su contraparte, entonces, es trabajar con superficies cerradas. Vamos a iniciar un nuevo tema, ¿de acuerdo? Entonces, pongámoslo así. Está el teorema de Green.
entre el teorema de Green y este que vamos a ver que se llama el teorema de la divergencia, tenemos por aquí a las superficies abiertas. En el teorema de la divergencia vamos a trabajar con superficies pero cerradas. En estas superficies abiertas, lo único que yo puedo hacer en una superficie abierta es decidir en qué momento el vector apunta hacia arriba y en qué momento, si lo multiplico por un menos, ya apunta hacia abajo. En una superficie cerrada es todo lo contrario. Estoy buscando que los vectores siempre estén apuntando hacia afuera o hacia adentro, una de las dos. Entonces, nuestro interés, por ejemplo, aquí en estas de las superficies abiertas, cuando yo tengo un campo vectorial que está actuando, pues medir cuánta área tengo disponible para que la atraviese todo el campo, entonces mido ese flujo. Pero en esta hay algo interesante, dices, así como tengo una sección que recibe el flujo, pasa a través de ella, obviamente este flujo no se detiene, entonces hay una salida, y pues también en función de la contraparte o sobrante de la superficie es donde va a salir ese flujo. Entonces la intención es medir el flujo que pasa a través de una superficie cerrada. Esto que acabamos de hacer es para medir el flujo a través de una superficie abierta. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahora vamos a estar en esta situación. Entonces, se llama teorema de la divergencia. Entonces, el objetivo también es medir el flujo de un campo a través de una superficie cerrada. ¿De acuerdo? A través de una superficie cerrada. Eso es lo que vamos a trabajar en este tema de la divergencia. ¿Qué es lo que está en juego? ¿Qué es lo que vamos a poner en práctica de lo que ya hemos visto a lo largo del curso? Bueno, por un lado vamos a relacionar, por ejemplo, un campo .nds, entonces aquí viene el uso de la notación, el f.nds, tengo una superficie y lo voy a relacionar con algo que ya conocemos. Entonces, aquí vamos a poner la operación divergencia del campo dB. Entonces, atención, en algún momento les comentaba, estas 4 unidades del curso son simplemente elementos esenciales que nos van a ser de utilidad cuando abordemos la última unidad. Justamente está pasando esto. Vean, en este teorema de la divergencia vamos a relacionar una integral doble. Que obviamente el cálculo de la integral doble, haciendo esta cuenta, pues es justamente el flujo a través de una superficie, a través de la superficie, donde esa superficie tenemos dos chances, parametrizarla o usar el cálculo directo, como lo venimos haciendo, para medir la integral de flujo. Pero esa integral de flujo, dice, es exactamente igual. El flujo que pasa a través de esa superficie es el resultado de calcular la divergencia de un campo aplicado sobre un sólido. Esto que tenemos acá, la integral triple, hace el papel de la integral triple sobre Q. Q son las restricciones de un sólido. Entonces, es donde se aplica, por ejemplo, aquí todo lo que aprendimos. En esta integral triple es donde vas a definir órdenes de integración. Recordemos que, ¿cuántos órdenes de integración había para una integral triple? A ver si alguien se acuerda. 6. Muy bien. Entonces hay que tener en cuenta 6 posibilidades. Quiere decir que si para algún conjunto
de órdenes de integración, uno de los 6, no se puede integrar porque las integrales se vuelven complicadas, porque no hay forma de reducirlas. Hay que hacer un intercambio de ese orden de integración y el resto, que son las otras 5, te deben dar la posibilidad de poder integrar y obtener el resultado. ¿De acuerdo? Bueno, entonces esto es lo que vamos a estar relacionando en este tema que ahora vamos a ver, que es la divergencia. Bueno, entonces veamos cómo se desarrolla. Dice, la motivación es la siguiente. Tengo, por un lado, un sistema de referencia, tengo X, Y, tengo Z, y ¿qué es lo que pasa? Pues tengamos, por ejemplo, a ver, vamos a presentar así. Imagínense que tengo una superficie S2, que es un paraboloide. Este paraboloide, si lo dejo así, este paraboloide es una superficie abierta. ¿Por qué? Porque tengo aquí la cáscara, pero aquí no tengo tapa. Entonces es una superficie abierta. Si yo le construyo encima de esta superficie abierta, le pego aquí un pedacito de esfera. Entonces viene de ahí atrás hacia acá, ¿sí? Y esta la nombro, por ejemplo, S1. Entonces, cuando yo pego estas dos superficies, ya no es una superficie abierta el resultado. Quiere decir que entre estas dos superficies, S1 y S2, nombramos Q igual, a la unión, a la unión de superficies. En este caso, las superficies que están interactuando es S1 y S2. Entonces, esta unión de superficies genera un sólido. Queda atrapado ahí un sólido. Queda atrapado ahí un sólido al cual hay que calcularle cuál es su flujo, pero visto como una superficie cerrada. En este caso, Q es la unión de esto, genera un sólido. Y entonces S es la unión de S1, unión S2. Vamos a decir, una superficie cerrada. ¿De acuerdo? Es importante distinguir que en el teorema de la divergencia, el objeto que estoy estudiando es un sólido que queda atrapado entre dos superficies. La unión de las dos superficies genera una superficie cerrada. ¿De acuerdo? Entonces, pasa lo siguiente. La superficie 1 va a tener un vector normal que apunta hacia afuera. Y la superficie S2 también consta de un vector normal, lo llamamos N1 para esta superficie, N2 para esta, la S2. Obviamente hay una forma de calcular es N1 y N2. Uno podría preguntar, ¿N1 lo puedo aplicar en S2? No. N1 actúa solamente en S1. N2 debe actuar en S2 nada más. ¿De acuerdo? Atención. Entonces, esta idea de que el vector va hacia afuera produce, para ambas superficies produce lo que se denomina una superficie orientable. Una superficie orientable. Una superficie orientable es aquella a la cual yo le puedo asignar un vector, y que siempre está apuntando en esa dirección. O sea, por ejemplo, aquí digo, asociado a S2 pego N2. N2 es un vector normal que apunta hacia afuera. Si yo me muevo de posición, quiere decir que si yo me cambio acá, sigue apuntando hacia afuera. Me voy acá hacia el borde inferior, sigue apuntando hacia afuera. Me voy al mínimo, apunta hacia afuera. Voy de este lado, todo el tiempo apunta hacia afuera. Todo el recorrido sobre la cáscara apunta hacia afuera. Lo mismo pasa para S1. Si en algún momento ese vector normal, moviéndose a lo largo de toda la cáscara, se cambia de dirección,
Entonces quiere decir que esa superficie ya no es orientable. Ajá. ¿De acuerdo? Bueno, entonces esa es la motivación que hay detrás. Ajá. En el teorema de la divergencia sobre un sólido. Estamos actuando sobre un sólido atrapado por dos superficies. Bueno, vamos a presentar pues el teorema de la divergencia. Pongan ahí teorema de la divergencia. Después del teorema de la divergencia, todos los ejercicios que veamos acá, después viene el último que se llama el teorema de Stokes. Y con eso habrá terminado el curso. Una vez que alcancemos el teorema de Stokes, atención, vamos a seguir en las sesiones hasta llegar al 15 de julio, ¿de acuerdo? Entonces vamos a estar haciendo un repaso de los temas, haciendo ejercicios que nos falten para concretar las ideas, ¿de acuerdo? Entonces, si llegamos un poquito antes de la fecha del 15 de julio y ya llegamos al teorema de Stokes, no significa pues ya nos vemos hasta el examen. Bueno, entonces, ¿cómo dice el teorema de Stokes? Dice, sea Q una región sólida limitada por una superficie que en este caso la vamos a nombrar S cerrada y orientada por un vector unitario, unitario normal dirigido, esto es lo importante, que está dirigido hacia fuera. Si en algún momento este vector normal unitario se dirige hacia adentro, entonces quiere decir que no puedo aplicar el teorema de Stokes. Hay que ver qué otra cosa le hago. Si quieren le cambiamos dirigido, en lugar de hacia afuera le ponemos hacia el exterior, para que no tengan lugar a dudas es que ya me confundí. Hacia el exterior de Q, punto y seguido. Dice, si F es un campo vectorial, cuyas funciones, tienen derivadas parciales continuas en Q, entonces, dice así, esto es lo interesante que vamos a estar procesando. Dice la integral de superficie de F, en este caso es F del campo punto N de S, es igual a la integral triple sobre el sólido, donde el argumento es la divergencia del campo diferencial V. Entonces, atención, este día ya no me va a dar tiempo desarrollar un ejercicio, pero la intención es la siguiente. En adelante, cuando se diga, comprueba, verifica el teorema de la divergencia, significa que tenemos que calcular el lado izquierdo de esta igualdad, que sería la integral de flujo flujo a través de la superficie, y por otro lado calcular la integral triple. Entonces son dos cosas que hay que hacer a la vez. Si la superficie, más bien si el sólido está atrapado en una sola superficie, nada más hay que hacer una integral. Si el sólido está atrapado entre dos o más superficies, entonces hay que calcular el número de integrales según la cantidad de superficies. La integral solamente va a ser siempre una nada más. Entonces, cuando se pida
evaluar el teorema de la divergencia significa nada más concentrarse en la parte derecha de esta expresión. Es decir, me piden el flujo a través de la superficie y eso lo mide el lado derecho nada más. Ajá. Ambas cosas me miden el flujo, pero esta es a través de superficies y esta es